Activa porque me recuerda quién soy en Cristo. Oye, un aplauso al nuevo bendecido que nos visita hoy. Un saludo. Déjeme activar el micrófono por aquí, porque el técnico de audio no vino hoy. Un saludo a todos los bendecidos que forman parte de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, que nos escuchan a través de las redes sociales. Son todos muy bendecidos y bienvenidos a escuchar esta palabra a través de este medio. Así que la iglesia que se reúne aquí en esta plataforma que se llama Reinando en Vida, les saluda y les da un aplauso. Sí, porque hay muchos hermanos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube y a través de las redes sociales. Y me escribió una ayer y me dijo, oye, mándame un saludito. Ellos son parte también del ministerio. Porque Reinando en Vida es esta plataforma que Dios nos ha permitido tener por su gracia. Y Reinando en Vida no es una denominación, ni es una iglesia más. Reinando en Vida es la consecuencia de lo que es estar en Cristo. ¿Cuántos saben eso? Hoy, mira, tú sabes que el Señor me dio una pregunta hace algún tiempo ya, y es una pregunta como para calibrar, ¿verdad?, la dimensión en que un bendecido puede estar. Y esa pregunta es, oye, ¿para qué tú te reúnes? No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia de fulano de tal. Fulano de tal no tiene iglesia. La única iglesia que existe es la iglesia de Jesucristo. No hay otra iglesia. Lo demás son cosas que los hombres, a través de una mente carnal dividida, han hecho para formar su kiosco y su cosa. Pero el que no reconozca la iglesia como la iglesia de Cristo, bueno, pues eso es algo independiente que él tiene, pero eso no tiene nada que ver con Dios. Entonces, Dios me dio esa pregunta: ¿con qué propósito tú te reúnes? ¿Con qué propósito tú te reúnes? Mucha gente tiene muchas respuestas para eso, pero yo quisiera que todos estuviéramos de acuerdo hoy en cuanto a este pensamiento. Y cuando a usted le digan, oye, ¿y para qué tú vas a ese lugar que se llama Reinando en Vida? Que tú dices que es la iglesia. Que usted pueda decir, yo me reúno ahí, y esta respuesta produce mucha curiosidad en la gente. Yo me reúno ahí porque ahí yo voy a comer una comida que produce resurrección en mí. Yo cuando voy ahí, a mí me sirven una comida que me hace resucitar. Pero ¿cómo es eso? Explícame. ¿Cómo una comida? Sí, porque es una comida espiritual. Y eso es una de las cosas que voy a tocar hoy, porque es muy importante entender que la palabra que estamos compartiendo aquí no tiene nada que ver con religión. Esto es una palabra que porta un conocimiento que te transforma tu manera de pensar y te hace resucitar para que salgas del sueño de una realidad que es tu enemiga a una verdad que te ilumina y te hace entender que todo lo que Dios ha creado para ti, que todo lo que te ha sido dado por su gracia y por su divino poder es bueno, agradable y perfecto, como desde el principio se hizo. Alabado sea el Señor. El mensaje que la palabra, el alimento espiritual que te quiero compartir el día de hoy, por el Espíritu lo hemos titulado Conociendo a Cristo en el pozo. Levante su mano y diga conmigo, a Cristo también se le conoce en el pozo. El pozo en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento,
tiene un significado muy peculiar. Y el pozo es lugar de aflicción, pero también es lugar de encuentro. Es un lugar de transición. Es un lugar de avance. Es un lugar de revelación. Tenemos el ejemplo en José. José es echado al pozo por sus hermanos, y él tiene un instante de aflicción ahí, el tiempo que estuvo. La Biblia no dice exactamente qué tiempo estuvo, pero el tiempo que estuvo ahí fue un tiempo de aflicción para él. Él se sentía traicionado, él se sentía mal, él estaba preocupado qué iba a pasar con su vida a partir de ese momento. Pero después, cuando él tuvo revelación, cuando tuvo entendimiento, fue que pudo perdonar a sus hermanos y entender que el pozo en verdad no fue un lugar de aflicción, sino que fue un lugar que lo catapultó al palacio para poder vivir en una mayor dimensión de gloria y poder alimentar a todos los que tenían hambre. Diga conmigo, el pozo no es un lugar de aflicción, es una dimensión que Dios utiliza para que yo me dé cuenta cuál es mi posición en Cristo. Diga conmigo, el pozo. El pozo es ese momento de nuestras vidas en que nos sentimos afligidos, solos, traicionados. Pero quiero decirte una cosa. El pozo es tu momento de fama. El pozo es ese momento en el que el Padre tiene su mirada puesta en ti y el Padre no pestañea ni un instante porque no se quiere perder la manifestación de su Hijo en la prueba. Una cosa muy común es que cuando estamos en el pozo, cuando estamos en ese momento de aflicción que Dios usa para dimensionarnos, nosotros estamos sintiéndonos mal y nos parece que Dios no nos está mirando, que Dios no nos oye, pero es todo lo contrario. Ese es tu momento de fama. ¿Viste por ahí que la gente dice, déjalo, está en su momento de fama? Como que la gente a veces se quiere lucir un poquito, ¿verdad? La gente que es un poquitico carnal. Bueno, pero en el espíritu, si acomodamos lo espiritual a lo espiritual, tu momento de fama es justamente tu momento de aflicción, o lo que tú piensas que es tu momento de aflicción. Porque tu momento de aflicción pudiera ser que sea el momento más importante de tu vida. Mira, si José no hubiera sido echado al pozo por sus hermanos, él jamás hubiera estado en palacio. El día que José entendió eso, fue que pudo perdonar a todos sus hermanos. Cuando ellos llegaron y le dijeron, lo sentimos, ay mi hermano, él les dijo, tranquilo, eso no lo hicieron ustedes, eso quien lo hizo fue Dios. De no haber sido por el pozo, yo no estaría aquí. Levanta tu mano y diga, gracias Padre, por los momentos de aflicción. Ay, si nosotros pudiéramos recibir esa revelación y entendiéramos que para los que aman a Dios, y estos son los que comprenden a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos que observar la vida desde la mente de Cristo. Tú te imaginas que tú llegues a entender que el momento de aflicción no es tal, sino que el momento de aflicción es una oportunidad que Dios está usando porque quiere llevarte al palacio para que tú puedas reinar en vida. Entonces no sería tan triste el momento de aflicción. Qué cosa tan linda tener la mente de Cristo para que en un momento difícil de nuestras vidas, nosotros en vez de estarnos lamentando, estemos pensando, Dios mío, gracias porque este es en el momento que tú me estás observando. Gracias, Padre, porque este es en el momento en que voy a salir. Esta es la plataforma, este es el aeropuerto donde tú me llevas a un mayor nivel en mi vida.
todo cambiaría totalmente. Génesis capítulo 16 habla de una mujer llamada Agar. Ahora vamos a ir al texto. Escúcheme un momento. Esta mujer, a causa de su comportamiento, porque a esta mujer Dios le había dado una oportunidad, se le había dado un lugar. Dios permite que cierta gente estén en un tiempo de esterilidad para darte una oportunidad a ti. Pero esta mujer, cuando se le dio la oportunidad a causa de la esterilidad que tenía la mujer de Abraham, pues ella se sintió más grande, se sintió que era mejor. Entonces, a causa de eso fue echada. Y entonces ella estaba en el pozo, en ese momento de aflicción. Pero fue en el pozo, fue en el momento de aflicción que el ángel del Señor se le aparece. Es en ese momento que está en el pozo que el ángel del Señor se le aparece. Pero no se le aparece para decirle, no, tú no debiste haber hecho eso, sino para revelarle a su vida que ella había sido engendrada de una vida, y esa vida iba a traer muchas cosas, y que también era propósito en Dios esa vida, y que no se preocupara, que regresara a la casa, hiciera lo que tenía que hacer, que estuviera sometida, que dejara ese enaltecimiento que ella tenía. Vamos allá porque quiero ver eso. Génesis capítulo 16. Vamos a leer con entendimiento. Vamos a leer a partir del verso 11. Porque ahí en el pozo es donde llega el ángel del Señor y la consuela. Le da entendimiento de lo que estaba pasando. Diga conmigo, en el momento de aflicción, tengo que estar atento, porque Dios me va a hablar. No, y es que, Dios mío, ¿dónde está Dios mío? Dios, qué malo es Dios conmigo. Y el problema es que no estamos escuchando, no estamos viendo al ángel, porque estamos tan sumergidos en el momento de aflicción que no somos capaces de escuchar la voz de Dios. Vamos a leer. ¿Estamos todos ahí? Génesis 16, 11 dice: además le dijo el ángel de Dios, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción. Porque Dios ha oído tu aflicción. Porque Dios ha oído tu aflicción. Yo no sé si tú puedes tocar al que está a tu lado y decirle, oh, wow, mi papá tiene oídos especiales. Él tiene la habilidad de oír la aflicción. Ay, díselo que está a tu lado. Dile, mi papá oye la aflicción. Está muy alto el micrófono, pastora. Bueno, vamos a hablar un poquito más bajito. Es que no puedo resistirme a la palabra. ¿Cómo te diste cuenta, hermano? No, porque tú haces mueca. Y yo estoy pendiente, no es que no es allá. Ok, vamos más bajito. Vamos, porque el técnico de audio no vino hoy. Ay, Dios tiene la capacidad de oír la aflicción. Ay, santo, vamos a seguir leyendo. Verso 3. Entonces llamó el nombre de Dios que con ella hablaba. Ay, mi madre, oiga esto, por favor. Conéctese con esto. Entonces llamó el nombre de Dios que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Dile al que está a tu lado, mi papá también ve la aflicción. Oye, no solamente que Dios oye la aflicción, sino que el Padre también tiene la capacidad de ver la aflicción. A partir de ahora, tú no puedes creer más que Dios está ajeno a cualquier cosa que pueda estar pasando en tu vida, porque hoy tú estás comprendiendo en este lugar que Dios tiene oídos especiales y tiene visión especial. Él oye y ve cualquier cosa que pudiera ser una aflicción en tu vida. ¿Estamos aquí?
Dice, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Por lo cual llamó al pozo. Fíjese que estaba en el pozo. Es en el pozo donde está ocurriendo todo esto. Pero el pozo es una figura en el antiguo pacto de todo momento de aflicción que tú puedas estar pasando en tu vida. Pero el pozo es lugar, dijimos, de encuentro. El pozo es lugar de dimensión, es lugar de transición, es lugar de avance. ¿Cuántos están aquí? Sí, está bien. Amén. Mira, si algo me gusta de esta gente es que ellos le ponían nombre a los lugares. Ellos mediante el nombre le daban honra y gloria a Dios. Yo creo que si algo podemos rescatar del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, es eso. O sea, esta gente estando en el Antiguo Pacto tenían esa dimensión de eternidad, de nuevo pacto. Y cuando te digo que debemos rescatar eso, te lo digo porque muchas veces pasamos por lugares donde Dios nos ha dimensionado, donde Dios nos ha sacado en victoria, y vamos en el carro ahí, pasamos por el Jackson. Mira, hermano, tú ves ese building que está ahí, tú ves ese edificio que está ahí. Oye, en ese lugar tuve ingresado 21 días, hermano. En ese lugar tuve ingresado 21 días, hermano. El bill que me llegó fue $17,000. Todavía tengo esa deuda. Ay, el Jackson, cuando paso por ahí me erizo, hermano. Pero yo no sé si pudiéramos llegar a tener la capacidad de poder cambiarle los lugares el nombre a esos lugares. Dice que la mujer le puso nombre al pozo. Le puso al pozo, pozo del viviente que me ve. Yo creo que si nosotros pasamos por un lugar donde hemos sido rescatados por Dios, donde hemos sido dimensionados por Dios, nosotros pudiéramos cambiar el nombre a ese lugar. En vez de decir, mira, ese fue el Jackson de mi aflicción, poder decir, mira, tú ves ese edificio que está ahí. Ese edificio le dicen el Jackson, pero yo le puse a ese edificio el Dios de lo imposible. Ese lugar se llama el Dios de lo imposible, porque cuando los doctores estaban diciendo que mi problema no tenía solución, Dios se manifestó. Dios me sacó de ahí en 21 días. Los doctores estaban diciendo que ya lo mío era una cosa que era muy difícil que yo pudiera sobreponerme, pero Dios se manifestó en el día 15 y el día 21 ya yo estaba saliendo de ese lugar, porque para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el Señor. Pero la gente ve en el pozo el sufrimiento y no ve la dimensión y no ve la gloria de Dios en los lugares. Yo a partir de este momento, fue una cosa que Dios me dio así, viendo este mensaje, y yo a partir de este momento yo le voy a comenzar a poner nombre a los lugares. El Dios de lo imposible. El Dios que se me apareció, el Dios que se me reveló, lugar de restauración. Le voy a cambiar el nombre a los hospitales. Ahora cuando llegue a Cuba le voy a poner nombre hasta la Valle Gallo, el Dios Juárez Gallo. Es una dimensión en el espíritu. Cuando la gente dice, compa, pero ese es el Jackson. No, ese es el Jackson para la gente. Para mí ese lugar se llama el Dios de lo imposible. Ay, santo. Entonces, ¿cómo le pondremos qué nombre le pondremos ¿cómo se llama? A Banco of America. Eso te lo dejo de tarea. Eso es una revelación. Eso es una revelación que Dios te va a dar, Robert. Mira, ya Robert está pensando cambiarle el nombre al banco. Mira qué cosa tan tremenda es. Ay, qué cosa tan linda. El pozo que me ataca. No, eso es una declaración contraria. ¿Cuántos están aquí? Qué poderoso. Levante su mano y diga conmigo, a partir de este momento, los lugares tendrán
un mejor significado para mí. Ya no serán lugar de aflicción, porque estoy entendiendo que en esos lugares Dios me dimensionó. Ay, y la gente, aún los cristianitos, se acuerdan de los lugares y ven los lugares. Oh, Dios mío, no quisiera ni pasar por ahí cuando me acuerdo. No, pero si tú le das al casete para atrás. Yo digo casete porque en el tiempo que yo escuchaba música no había CD. Entonces, poder recordar y ver lo bueno en aquellos lugares donde sí tuvimos aflicción, pero Dios se manifestó a nuestras vidas. Eso produce otra cosa y produce otra atmósfera, y estamos impartiendo en esa atmósfera otra cosa. Se llama reino, no se llama religión. Génesis 24, capítulo 15. Vamos todos allá. Fíjense bien, porque tenemos que tener las interpretaciones correctas de todas las figuras en el Antiguo Testamento. Aquí el siervo de Abraham representa a Cristo, escuche bien, y Rebeca a la iglesia. Vamos a leer Génesis 24:15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Mira ahora cómo la describe, verso 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso. Diga conmigo, ese es mi aspecto delante del Señor. Porque ella representa a la iglesia. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella. Mira, fíjate, vamos a hacer un stop ahí. Dice, y entonces el criado corrió hacia ella. Les dije que el siervo de Abraham en este pasaje representa a Cristo y Rebeca representa a la iglesia, Nerio. Y dice Pablo en Hebreos capítulo 15, en Romanos capítulo 15, verso 8, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Léeme ahí un momentico Romanos capítulo 15, verso 8. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Siervo. Siervo, sirviente. Ajá. De la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Fíjate, Filipenses capítulo 3, verso 3, porque eso pudiera interpretarse. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión y pudiéramos pensar que ahí está hablando del pueblo judío conforme a la carne, porque ellos según la carne son llamados la circuncisión. Pero cuando tú vas a Filipenses capítulo 3, verso 3, dice, porque nosotros somos la circuncisión. Ahí está revelando quién es la verdadera circuncisión. Dice, los que en espíritu servimos a Dios, no teniendo confianza en la carne, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vamos a leerlo todo. Yo quiero que lo puedan leer, porque vamos a entender algo aquí importante. Diga, yo como iglesia, levante su mano un momento conmigo. Escuche bien esto. Diga conmigo, yo como iglesia no tengo confianza en la carne. Yo en quien me glorío es en Cristo. Cristo es mi confianza. Mi carne no es mi confianza. Cristo es mi confianza. Porque yo soy la verdadera circuncisión. Vamos a leerlo ahora. Filipenses capítulo 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo
confianza en la carne. Mira, fíjate una cosa, ¿qué cosa? Este tema lo tengo que tocar, Filipenses capítulo 3, verso 3. Mira, este tema lo tengo que tocar y volver a tocar, no por causa de ustedes, sino por causa de otros bendecidos que nos escuchan a través de las redes sociales y nos preguntan con todo el ánimo de entender y aprender. Mire, amado, la iglesia de Jesucristo tiene que transicionar de ser una iglesia carnal a una iglesia espiritual. Mientras la iglesia de Cristo crea que a través del rudimento, a través de lo que es capaz de hacer ritualistamente, va a poder alcanzar alguna cosa, sencillamente están muertos. La iglesia tiene que dejar de ser carnal para ser espiritual. Voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo porque es lo que frecuentemente una iglesia carnal practica y no tiene ningún resultado. Porque lo que es un rudimento, si no se ve, si no se observa desde la mente de Cristo, estamos perdidos y sin edificación. Voy a explicar esto muy bien. La iglesia, por ejemplo, que está todavía niña, que está carnal, ellos ayunan absteniéndose de alimento. ¿Sí? ¿Qué significa ayunar? Ayunar, cuando usted va a la raíz etimológica, es la acción de no comer. ¿Sí? Ahora, cuando usted tiene la mente de Cristo y usted entiende cuál es el verdadero ayuno que usted como iglesia espiritual tiene que practicar, entonces usted deja el ritualismo religioso, deja esa bobería de estar absteniéndose de alimentos naturales que le puede producir una gastritis para hacer el ayuno que Dios quiere. En el principio, y esto lo hemos hablado muchas veces, Dios le da una orden a Adán y le dice: Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Acción, diga conmigo, ayuno, acción de no comer. O sea, Dios le dice a Adán: yo quiero que tú no comas, quiero que ayunes de ese árbol. Pero hemos visto muchas veces aquí que eso no era una matica de mango, sino que el árbol del conocimiento del mal es una figura que representa la mente carnal. Dios le dijo a Adán: no uses tu mente carnal porque vas a perder el gobierno. Tú tienes que usar tu mente espiritual para tomar decisiones aquí en este Edén que yo te he puesto. Porque si no te va a ir mal. Vas a comenzar a obedecer a la serpiente y entonces vas a caer de la gloria que yo he preparado para ti. Entonces Adán comenzó a usar su naturaleza carnal, comenzó a acceder a su mente carnal, comenzó a escuchar todas las cosas que su mente carnal le decía y perdió el gobierno. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros comemos de esa matica, de ese arbolito que se llama la mente carnal, y comenzamos a escuchar que la mente carnal nos dice: oye, este año las deudas se van a acrecentar porque tienes tantas deudas y los intereses van a seguir subiendo. Estamos escuchando el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este año no vas a tener los contratos que tú esperas. Estás oyendo. ¿Y por qué? Porque cuando tú oyes, entonces tú declaras lo que tú oyes. Tú tienes que ser cerrado a esa voz que proviene de ese árbol y ser abierto a la voz que viene del árbol de vida. El árbol de vida siempre te va a dar palabra de aliento, te va a dar palabra de impulso, te va a decir que tú has sido enriquecido en todas las cosas, que para ti no hay limitaciones, que tú estás en Cristo, que en Cristo fueron reunidas todas las cosas y tú estás seguro en Él. Amén. Entonces, cuando Dios le dice a Adán: ayuna, no le estaba diciendo que se abstuviera de alimento. Le estaba diciendo que de lo que tenía que ayunar era del acceso
a la carne. ¿Se entiende bien eso? Sí. Por ejemplo, si usted está teniendo un tiempo de comunión con el Espíritu, usted puede hacer un ayuno de redes sociales. Si usted, por ejemplo, está teniendo un tiempo donde usted físicamente quiere mejorarse, usted hace, por ejemplo, un ayuno de cosas fritas. Usted puede hacer, por ejemplo, si usted siente que usted está teniendo una confrontación, que usted a veces habla cosas que no debería, usted puede hacer un ayuno de chisme. No voy a hacer un ayuno, no voy a chismear más. No, pero eso no es en esta iglesia. ¿Ok? Eso no es en esta Si iglesia. usted, por Aquí ejemplo... no es, aquí Eso no es en esta iglesia. No, aquí no, ¿qué va a pasar esto aquí? Si aquí todos somos espirituales. Si usted está haciendo una cosa que no le conviene, usted puede ayunar de eso. ¿Entiende? De hecho, cuando vamos a leerlo, vamos a verlo por la Biblia, porque a mí me gusta verlo por la Biblia. Por ejemplo, miren el ayuno que Dios presenta en Isaías 58. Y la Biblia le llama, escuchen un momentico, antes de leer, la Biblia le llama el verdadero ayuno. Diga conmigo, ayuno de tacañería. Ese es el ayuno de Isaías 58. Ahí no tiene que ver nada con alimento. Por favor, vamos a leer esto. Yo exhorto a todos los bendecidos que nos escuchan a través de las redes sociales y aún están en esos rudimentos carnales, porque acabamos de leer ahorita que no podemos tener confianza en la carne, que donde tenemos que gloriarnos en Cristo Jesús, porque cuando tú ayunas de alimentos naturales, confiando en tu carne y no gloriándote en Cristo, entonces eso no trae ningún resultado. El único resultado puede ser una gastritis, puede ser una desnutrición, pero eso no va a traer más ningún resultado. Vamos a ver por la Biblia, a ti que te gusta la Biblia, amado hermano, en Isaías 58, ¿cuál es el verdadero ayuno? Ayuno de tacañería. Ven, lee conmigo. Isaías 58, que alguien me lea ahí. Vamos a ir allá. 58, ¿cuánto? 5. Oye, y quiero decir una cosa hoy. Para gloria de Dios, aquí en Reinando en Vida, todos son dadores. Agradezco a Dios por eso. Gracias, Isabel, por tu vida, que tú eres una gente sembradora. Anita, tú eres una gente sembradora. Sergio, todos son sembradores. Doy gracias a Dios por ustedes, porque han entendido esa dimensión espiritual. Espérate, déjame llegar hasta allá porque yo disfruto esto. Ay, chico. Isaías 58. 6, 5. ¿Eh? 6 o 5. No, 58. 58, 5. Ah, 58. No, vamos a leer ahí del principio, porque esto está rico. El 6, yo creo, ¿no? No, pero vamos a leer a partir del 1, Nelly. Dice así: clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Escúcheme, diga conmigo, rebelión y pecado. Rebelión y pecado. ¡Ay, mi madre! Escuchen, mira por qué estaban en rebelión y pecado. Sí. Porque estaban ayunando de alimento. Escucha. Ven. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste? Hay un ayuno que Dios no hace caso. Escucha bien, porque dicen que, repíteme eso. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Permiso. O sea, ellos estaban ayunando de alimento. Ay, estamos bien delante de Dios porque no nos comimos la papa hoy. Pero sin embargo, oprimes a la gente. Pero sin embargo, no te llevas con tu familia. Pero sin embargo, eres un lengua larga. No estás comiendo, pero sin embargo, eres un carnal. ¿Por qué? Porque te glorías en la carne y no en Cristo. Vamos a seguir adelante. He aquí que para contiendas y debates ayunamos. ¡Ay! Para contienda y debates ayunáis. O sea, te estás teniendo de alimento,
pero lo que quieres es estar confrontando. Lo que quieres es estar contendiendo. ¿Por qué? Porque es un ayuno carnal. Porque es un ayuno que no produce absolutamente nada en ti. He aquí para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. ¡Ay! O sea, ayuno, me abstengo de alimentos, pero te tiro la puñita. Recoge puño. Venga. Dice, no ayunéis como hoy. ¡Ay! Repíteme eso. No ayunéis como hoy, Sí. para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunéis. ¡Ay, santo! Sigue. O sea, no ayunen de esta manera, no se abstengan de alimento, porque eso no produce nada. Creyendo que van a ser oídos en lo alto. Así no los escucha, dice Dios. Escucha. Ahora, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Sí, porque el problema es que cuando ellos se abstenían de alimento, entonces ponían una cara así y se echaban una ceniza al río y andaban, y todo el mundo sabía, ay, mira, qué espiritual es, no ha comido hoy. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Sí? No es más bien el ayuno que yo escogí. No es que, repíteme eso alto. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y que rompáis todo yugo. O sea, no es más bien el ayuno que yo quiero que tú perdones a tu hermano, que si tú tienes algo contra tu hermano, tú lo perdones, que si alguien te debe algo, tú lo llames y tú le digas, mira, ¿sabes qué? No me debes nada. Yo sé que tú no estás en una situación ahora de poder pagarme. Sigue, por favor, Nerio. No es que partas tu pan con el hambriento. ¡Ay! El ayuno que yo escogí es que tú partas tu pan con el hambriento y te lo comas. Que comas más bien. Ok, miren qué ayuno más lindo. Vilma, Sergio, Ana, Roberto, Nerio, Yaima, mi hermano, Jessica, vengan a comer a mi casa, vamos a compartir. Dale un aplauso al Señor. Diga, eso es gloriarme en Cristo. Compartir el alimento con mis hermanos. Más bien, Diga, bueno. el ayuno es comer. ¿Te acuerdas de ese comer? Sí. Entonces el ayuno es comer, es compartir con los hermanos. Compartir. Pero dice Isaías 58 que ese es el verdadero ayuno que Dios quiere. Ese. Ay, santo. Sigue, No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en tu casa. Diga, hay un ayuno que es ser hospedador. Ser hospedador. Hospedador. Ay, santo Padre. ¿No será que no estamos entendiendo la Biblia? Wow, mira lo que dice aquí. ¿No será que no estamos entendiendo la Biblia? ¿No será que no hemos entendido el ayuno? Hay muchos textos que hablan de ayuno y dice que hay que ayunar, pero ¿entiendes cómo tienes que ayunar? Vamos, te lo vamos a mostrar aquí hoy. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Que ayunar, repíteme eso, que ayunar es que cuando veas al desnudo lo cubras. Eres una gran ayunadora. Eres una gran ayunadora. Estás ayunando el año entero. Y ya empecé enero. Empezaste un ayuno en enero, mandaste una ropa para Honduras. Gloria a Dios. Léeme eso de nuevo, que eso me gusta mucho. Siento la presencia de Dios aquí. Wow. Que cuando veas al desnudo lo cubras Eso es ayunar. Yo no sabía eso, Gracias chicos. a todos los dadores también. y no te escondas de tu hermano. O sea, si te escondes de tu hermano, no ayunas aunque tengas 21 días sin comer alimento. Y aunque le debas, no te escondas. Ya. Ay, Jesucristo de la gloria. Ahora fíjate el resultado de ese ayuno en el capítulo versículo 8. Y tengo ahí una Entonces, no antes. Léeme el que viene. Este verso dice, entonces, después que hagas Dice, después que hagas todo eso, nacerá la luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. ay, Dios mío. Por favor, compartan esto. Les pido que compartan esto. ¿Sabes por qué le digo que compartan eso? Porque yo he vivido la aflicción de un ayuno carnal alejado de Dios en mi familia. Yo he visto una persona enferma por abstenerse de alimentos
con una gastritis y una crisis y un dolor tremendo. Papi, también. Compartan esto. Estuvo ayuna también ayudando. Mira, vamos a leer para poner más fundamento. Mateo capítulo 9, verso 14. Mateo capítulo 9, verso 14. Mira cómo los religiosos que hacían ayuno carnal vienen a confrontar a Jesús. Nueve. 9:14. Léeme a partir de ahí, Nerio. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Se lo están diciendo a Jesús. O sea, llegan los discípulos de Juan, Sí. y otro día vamos a explicar por qué ellos llegan y por qué vienen a confrontar a Jesús. Ellos llegan ahí y le dicen: oye, Jesús, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Nunca. ¿sí? Nunca, no ayunan, no ayunan. Los discípulos no ayunaban. O sea, no ayunaban de la forma que ellos ayunaban. Ellos ayudan. Sí. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda? ¿Cuántos están de boda aquí? A ver. ¿Cuántos están con el esposo ya? Amén. ¿Eh? Jesús es nuestro esposo. ¿Acaso pueden Los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos. O sea, que el mismo Jesús que le responde está atribuyendo, y ahora vamos a ver lo que sigue, le está atribuyendo a un ayuno de abstenerse de alimento como un luto, porque esa era la cultura que había en Israel. Cuando alguien está de luto, se le moría a alguien, automáticamente tú pierdes el apetito, tú no quieres comer, tú te sientes triste, te sientes mal. Entonces en Israel hay un mensaje que está en nuestro canal de YouTube que se llama el ayuno, y les recomiendo que lo vean. Es parte de la cultura de Israel, cuando alguien moría, hacer ayuno y llenarse de silicio y todas esas cosas. Sigue, Nerio, por favor. Léeme el 15 de nuevo. El que dice: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ok. El esposo dice, vendrán días. ¿Dice años? No, días. No, ¿Dice meses? no. ¿Cuánto dice? Días. ¿Y cuántos días le fue quitado el esposo a ellos? 3 días. 3 días. 3 días. 3 días cuando lo crucificaron y lo metieron ahí. Pero después que resucitó, ya no le había sido quitado. Porque él mismo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dale un aplauso al Señor. Pero vendrán días Cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. O sea, él estaba profetizando: mira, van a haber 3 días que ustedes no me van a ver, ustedes van a estar tristes, van a pensar que yo me morí. Pedro, tú te vas a ir a pescar por allá, vas a volver a donde yo te saqué, pero yo te voy a ir a buscar porque el propósito mío es estar con ustedes siempre. Entonces, cuando tú estás ayunando de esa manera, absteniéndote de alimento, tú estás declarando que el esposo no está contigo. Así es. Una amada me mandó un texto que está en Hechos capítulo 13, donde está hablando del ayuno, y quiero verlo con ustedes un momentico, porque quiero aclarar esto, o voy a intentar aclararlo. Vamos ahí a Hechos capítulo 13. Mira, me he salido un poquito del mensaje del pozo, pero yo creo que esto es importante. Sí. ¿Eh? 3 o 3, hermano. Hechos capítulo 13. 13. Hechos capítulo 13. Ok. Miren para acá un momento. O sea, una gente con la revelación, alguien con la revelación que tenía Pablo de Cristo, del Cristo resucitado, alguien que dijo que había que acomodar lo espiritual a lo espiritual, alguien que conocía bien lo que Isaías 58 dijo, alguien que dijo en Colosenses capítulo 2
que ninguna de esas cosas que se hacían conforme a la carne producían nada. Tú no puedes pensar cuando tú lees Hechos capítulo 13 que te está hablando de un ayuno carnal. Porque Pablo es el apóstol de la revelación. Vamos a leer. Vamos a Hechos capítulo 13. Léeme, Nerio, por favor. ¿Desde qué versículo? Desde el 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, y el que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor. Escuchen, ministrando esto al Señor. Diga conmigo, ellos estaban conectados con el árbol de vida, con la mente espiritual. Ministrando estos al Señor y ayunando. Escúchame, cuando dice ayunando ahí, tú tienes que entender, es que ellos estaban cero acceso a la mente carnal. Esa gente estaban en un tiempo de impartición espiritual donde había cero acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque cuando te habla de ayuno ahí, no te dice que ellos estaban ayunando de alimento. Ahí no menciona esa palabra. ¿Qué es lo que es ayunar conforme al Espíritu? Es estar en un tiempo de impartición de Cristo donde tú no tienes acceso ninguno a la mente carnal. Tú no estás pensando en el problema que tú tienes con tu tío, ni tú estás ahora preocupado por ninguna cosa, sino que tú estás entregado en ese tiempo al Señor porque tú quieres que Dios te hable. Entonces tú ayunas de cualquier pensamiento carnal que pueda provenir de una mentalidad almática. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado. Fíjate, mira cómo te relaciona ese ayuno con la oración. O sea, ese ayuno, ¿qué es lo que es? Ese ayuno que te está hablando ahí es que ellos se estaban absteniendo de cualquier tipo de cosa que fuera carnal. Ellos estaban absteniéndose totalmente de acceder a una naturaleza que no podía producir la voz de Dios. Es que el mismo Pablo dijo, dejando atrás los rudimentos. Si tú estás, fíjate, si tú quieres tener de verdad una comunión con el Espíritu, para que Dios te hable claramente en relación a algo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Abstenerte de alimentos naturales? No. Hacer un ayuno totalmente de toda influencia almática y carnal. Padre, voy a entrar en un ayuno. ¿Para qué? Porque yo quiero que tú me hables en relación a esto. Yo quiero que tú me ayudes a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer? ¿Dejar de comer alimentos? No. Voy a prohibirle a toda influencia carnal que venga a mi vida a entrometerse en este tiempo que quiero tener contigo. Voy a hacer ayuno totalmente de la carne. De malos pensamientos. Qué cosa tan grande. Entonces, ¿cómo termina diciéndole? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero entonces automáticamente el creyente carnal dice, ay no, estaban absteniéndose de alimentos y estaban en un tiempo. No. Es que ese ayuno no produce nada, a Dios no le interesa. Porque tú puedes estar absteniéndote de alimentos y estar teniendo acceso a una naturaleza carnal que inhibe que la voz de Dios se te pueda manifestar. Inhibe que la voz de Dios pueda venir a decirte las coordenadas exactas que tú necesitas para poder ponerte en marcha. ¿Estamos aquí? Sí, ahora. Vamos a volver, creo que es suficiente, ¿eh? En relación al ayuno. Sí. Está muy claro. O sea, Muy claro, muy claro. en el nuevo pacto, cuando estamos hablando de ayuno, estamos hablando de compartir. Estamos hablando también de no permitir que nada carnal pueda venir a dañarnos la atmósfera espiritual en que estamos viviendo. Ese es el ayuno del nuevo pacto. Yo, por ejemplo, estoy hoy en un ayuno carnal obligado porque no me dio tiempo a desayunar. Lo único que tengo es un cafecito y no quisiera estar así, pero bueno, hay veces que por causa de la vida y la Biblia dice
que Pablo, habiendo pasado por muchos ayunos y fríos y 20.000 cosas, pero eso no es porque él quería. Eso es porque en las travesías y en los viajes de él muchas veces no tenía para comer. Entonces, cuando tú lees a Pablo, dice, habiendo estado muchas veces en ayuno, tú no puedes pensar que Pablo no quería comer. No, si tú le das una fruta bomba a Pablo uno de esos días, alaba a Dios en ese momento. Pues es que no tenía. Muchas veces ellos emprendían una travesía. Y quiero darle a algunos de ustedes algo que ha llegado a mis manos, y bendigo la vida de Ramón, que me hizo llegar ese libro, y se lo voy a prestar a ustedes después. Bueno, se lo voy a mandar porque lo tengo digital y se llama El Diario de Silas. No sé si lo has leído. Una cosa poderosa. Cuando lees eso y ves las circunstancias y las condiciones en que Pablo y colaboradores se movían en ese tiempo, estoy llorando con ese libro. Estoy llorando con ese libro. Pablo llegó a una congregación en Chipre y estaba ahí, y algunos de los que estaban congregados ese día, en ese momento ahí, habían sido latigados por él, castigados por él. Recuerden que él persiguió a la iglesia, y entonces él estaba dando una palabra y diciendo que se arrepentía de las cosas que había hecho, y uno de ellos todavía le guardaba rencor y se quitó, le dijo, mira lo que me hiciste. Y estaba todo lleno de cicatrices, de latigazos y eso. Y Bernabé se fue a meter, y Pablo dijo, no, déjalo, él necesita desahogarse. Pero no está bien que te haga eso, Pablo. Y Bernabé cogió a Pablo así por, ¿cómo le llaman esa? Por las vestiduras. Y se las quitó, se las jaló así, y lo viró y le dijo, mira cómo está él. Dice que la espalda de Pablo era una sola cicatriz. Le digo, mira, él también ha sufrido a causa del Evangelio. Él es una nueva creación ahora, ya no lo puedes juzgar por eso. Él está en la misma condición que tú. Él recogió lo que sembró. Y entonces ahí los hermanos lo abrazaron y todo eso. Pero es muy lindo, está muy lindo el libro y se los voy a pasar. Bueno, vamos a continuar. Génesis capítulo 24, verso 17. Fíjate cómo dice. 24. Diga, conociendo a Cristo en el pozo. Me desvié un poquito allá para el ayuno, pero no era el propósito del mensaje, pero bueno, creo que ha sido de edificación, ¿verdad? Ok, pero no me quiero desviar del No mensaje. era tu propósito. Exacto. Así es. Génesis 24, 17. Entonces el criado, 24, 17. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Oye, déjalo ahí. Fíjate. ¿Qué nos está diciendo esto? Fíjate. Está hablando de la doncella. Fíjate. Mira qué lindo. Rebeca, la esposa de Isaac, fue encontrada por el criado en el pozo. Diga, encuentro con el esposo. Raquel, la esposa de Jacob, fue encontrada por su esposo Jacob en el pozo. Moisés tuvo el encuentro con quien sería su esposa Séfora en el pozo. Jesús, escenificando, Nerio, el pasaje del criado de Abraham con Rebeca, dice la Biblia, le era necesario ir a Samaria. Pasar por Samaria, ir a Samaria. ¿Dónde está el pozo? ¿Dónde estaba el pozo? Diga conmigo, a Dios le es necesario manifestarse en mi aflicción. Entonces dice, y le era necesario ir o pasar por Samaria. No recuerdo, vamos a leerlo ahora. Y va a tener el encuentro con la mujer samaritana en el pozo. El criado de Abraham, Rebeca. Jacob y Raquel. Moisés
Séfora. Jesús y la samaritana. Todos los encuentros en el pozo. Todos en el encuentro del lugar de aflicción, pero a la misma vez lugar de encuentro, lugar de dimensión, lugar de transición. Y Jesús llega ahí al pozo a tener el encuentro con su esposa, porque la mujer samaritana representa a la iglesia. Y Jesús llega ahí y le dice lo mismo que el siervo de Abraham le dijo a Rebeca. Es que Jesús es simpático, así le dijo, dame de beber. Fue lo mismo que el criado le dijo. Vamos a leer eso, eso está poderoso. Porque fíjate una cosa, en el pozo, ¿qué es lo que vas a ver en el pozo a partir de ahora? ¿Tu necesidad? ¿O al Dios que está presto para darte de beber? A Dios que también. Porque Él le pidió agua, le dijo, dame de beber. A ver, ¿qué tú tienes para darme? Porque tú estás viniendo a buscar agua, pero ¿tú qué tienes? O sea, Él la llevó a ver en la condición que ella estaba. Porque ella estaba yendo a buscar un agua que siempre iba a necesitar. Pero Él le dijo después, yo tengo el agua que te quita la sed para siempre. Vamos a leer eso. Juan 4:4. Juan capítulo 4, verso 4. Mira qué lindo, esto es para disfrutarlo. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, o sea, el pozo. Oye, Y allí estaba el pozo de Jacob. oye, Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, la iglesia. y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le dirías y él te daría agua Tú viva. le pedirías. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. Fíjate, lo peor que pudiera pasarte por la mente es que lo que estás pasando es demasiado difícil para Dios. Dice la mujer, no tienes con qué sacarla. Así está la iglesia. ¿Crees que el pozo es más grande que el Dios que está en la aflicción viéndole? Así está la iglesia. La iglesia está como la mujer samaritana. La iglesia del Cristo resucitado, que es la verdadera iglesia, cree todavía que Jesús es judío. Cree que Cristo es judío. La mujer samaritana le dijo, a la mujer samaritana se le había aparecido el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso, que le está ofreciendo un agua que iba a quitar la sed para toda su vida. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío? Así está la iglesia el día de hoy. Cree todavía que Cristo es judío. Tiene a Cristo metido adentro y todavía piensa que Cristo es un judío que va algún día a venir. La iglesia tiene que salir, tiene que transicionar de un Jesús judío a un Cristo resucitado. La iglesia tiene que pasar de ser samaritana, de ser gentil, a ser una nueva creación en Cristo. Hasta que la iglesia, Pablo dijo, ya no hay judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni romano, ni hondureño, ni salvadoreño, ni venezolano, ni cubano, ni colombiano. Ya no hay nada de eso. Ahora todos somos una nueva creación en Cristo. Amén. Entonces, la samaritana tenía varios problemas. Número uno, pensaba que Cristo era judío. Y número dos, pensaba que ella era samaritana. Hasta que nosotros no salgamos de esa mentalidad de cubano, venezolano, colombiano, puertorriqueño, va a seguir existiendo una desunión en el cuerpo. Cuando usted forma parte del cuerpo de Cristo, usted es del cielo. Usted no es de ningún lado. Usted es del cielo. Usted no puede ver a su hermano como que, es de Venezuela.
o este es de Colombia. No, no, ni yo soy cubano. O sea, somos porque nacimos, pero esa identidad, amado, esa identidad de patriota que nos inculcaron, que nos metieron en la mente, cuando tú vienes a Cristo, ese patriotismo carnal se tiene que ir. Tú perteneces al reino. Hasta que no se tiene una identidad de reino y todavía se es patriota, no se puede reinar en vida. Porque sigues atado en tu mente a tradiciones y cosas de tu país que, aunque tú no lo creas, incluso cuando las detestas, siguen formando parte de ti. Porque todavía no te ves con la verdadera identidad a la que tú perteneces, que es celestial. Siguen ahí. Jesús respondió y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, Oye, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? mira, cuando tú piensas que Dios es más chiquito que el que te metió en el problema, ay, mi madre. Fíjate lo que le dijo la mujer: ¿acaso eres tú mayor que Jacob, que nos dio este pozo? Estamos viendo que el pozo es lugar de aflicción. Si tú piensas que Dios es más chiquito que el que te metió en el pozo, entonces nunca vas a poder salir de esa condición. Recuerda, amado, en este día, pozo no es un lugar donde tú permaneces. Pozo es un lugar de transición para llevarte al lugar donde tú perteneces y donde debes vivir por siempre, que es sentado en lugares celestiales con Cristo. Eso es una dimensión de gloria. Abba, Padre.